Los tengo. ¿Sabías que ya apareció, ya tenemos en mano un super libro? Astrología cuántica de la mano de Eva Lunela, sabiduría milenaria que tienen estos planetas y cómo influencian aquí en la Tierra nuestra vida y la ventaja de ser avisados. Estábamos esperando esta información. Gracias, Eva Lunela. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Pues Bendiciones sí, para este nacimiento. Mm. sí, es un nacimiento y además doloroso, como todos los nacimientos, porque empecé con Saturno. Me hubiera gustado empezar con Urano, ¿Por qué pero hay que Saturno? empezar. Bueno, a ver, la astrología kármica, lo que se llama astrología kármica, que la mía no es kármica, luego lo explico, habla de Saturno como maestro del karma, Claro. ¿vale? Entonces, Saturno de por sí, todo el mundo que habla de astrología kármica sabe que Saturno es el maestro del karma. Entonces, no podía no empezar por Saturno. Solo que la astrología kármica habla de planetas retrógrados también dentro de la carta astral, es decir, si Venus está retrógrada, si Mercurio está retrógrado, Júpiter, Urano, Neptuno, cualquier planeta retrógrado para la astrología kármica es karma. Es una energía, eh, si queremos, de una interferencia de una vida pasada, una línea cuántica y una interferencia, ¿eh? Entonces, Saturno de por sí, todo el mundo sabe que es karma y se supone que Júpiter es Dharma, se supone, ¿eh? Para mí no, para mí todos los aspectos tensos de la carta astral son líneas que arrastran energía kármica. Entonces, no me consolé solo con Saturno, ya tengo preparado que saldrá probablemente el mes que viene Urano, luego Neptuno y Plutón ya están escritos. Ahora falta la maquetación, que es lo que menos me gusta y toda esa historia, ¿eh? Pero empezamos con Saturno, luego iremos a Urano, luego iremos a Neptuno y acabaré con Plutón. ¿Por qué? Porque dentro de mi método astrología acásica, para mí todos los planetas con aspecto tenso a los transpersonales y a Saturno son kármicos. Me da igual que sea Sol Claro. con Urano tenso, para mí es kármico, Venus con Neptuno tenso, para mí es kármico, Mercurio con Plutón tenso, para mí es kármico. Yo no me quedo solo en planetas retrógrados y Saturno. Para mí toda la carta puede ser energías, si no, no queremos utilizar la palabra kármica porque suena muy fuerte, o son líneas de interferencia del pasado y puedo ir más allá, pero no es la cuestión en el libro, o incluso del futuro. Todo está confluyendo en el presente y está tirando o intentando modificarlo. Entonces nosotros estamos como en un bucle y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque venimos con el velo del olvido, que por un lado está mal y por otro está muy bien, porque si recordáramos todas las faenas que hemos hecho, pues a lo mejor no lo aguantaríamos tampoco. Entonces, por un lado, qué pena, porque hay que empezar de cero cada vez que uno se reencarna, y a no ser que tengas ya ciertos dones, que hay personas que los tienen, o que trabajan en los registros acásicos, como es mi caso, pero hay otras personas que también lo hacen, entonces sí puedes tener acceso. Yo tengo con el trabajo, pero a mí me vienen en sueños todas mis vidas pasadas, por ejemplo, ¿eh? Me han venido también en talleres, pero lo más fuerte me ha venido siempre en los sueños. Pero tú no ves en los sueños si no traes un trabajo de vidas anteriores con los registros, si no traes un trabajo de vidas anteriores chamánico, que es muy común que los chamanes trabajen con el cuerpo astral, con la salida astral y con los sueños, y entonces están conectados también, o alguna encarnación budista que trabajan también con los sueños. Entonces, una persona que tuvo ese tipo de encarnaciones llega aquí y como que le es más fácil recordar, porque al fin y al cabo todos son réditos negativos o positivos de vidas anteriores, aunque no lo recordemos. Entonces empecé por el incontornable Saturno, luego llegará Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, Saturno lo titulé, explico mi método, porque este es un método que después de 20 años de estar haciendo registros acásicos y astrología,
vi que había patrones de la gente que venía a la consulta y que hacía registros conmigo, que veía patrones de lo que abrían como registro y luego venían a la consulta y veía que se había reflejado en la carta astral. Entonces, poco a poco fui consolidando el método y vi a qué karmas correspondía cada aspecto, ¿vale? Entonces empezamos con Saturno y Saturno vais a encontrar que el título ya lo dice todo, es el eco del abandono. Hay más aspectos de Saturno, pero el principal es el eco del abandono. Y este eco lo vamos a encontrar, este bucle de abandono lo vamos a ir encontrando con el Sol con Saturno, con la Luna con Saturno, con Venus con Saturno, con Mercurio con Saturno y con Marte con Saturno. Voy a ir luego a ir interpretando capítulo por capítulo los aspectos tensos, conjunción, oposición y cuadratura de vuestros planetas personales con Saturno. Hablo del karma, no hablo del dharma. Para el dharma no me necesitáis. ¿Sí? No me necesitáis para el dharma. Me necesitáis para el karma. Porque Es verdad. aparte de ser un libro muy especial, porque me aburría muchísimo, llevan años mis alumnos, Eva, este método lo tienes que escribir. Eva, este método, yo me daba una pereza. Me daba una pereza soberana empezar por la rueda, por el yin y el yang, por el cardinal fijo inmutable. O sea, la parte teórica me aburría soberanamente. Entonces yo tengo un don, y hace muchos años, desde pequeña, que escribo relatos. Y entonces se me ocurrió, no sé qué día, de escribir los aspectos a través de relatos. Entonces cuento historias en cada uno de los aspectos para que la persona lo entienda, primero de manera simbólica. ¿Por qué? Porque cuando tú abres un registro acásico, tú vienes a mi carta, conmigo la carta, y yo te digo, tienes karma de esto, de esto, de esto. Yo en 2 minutos veo los karmas. Y tú puedes llevar un shock, yo estoy acostumbrada, pero a lo mejor puedes llevar un shock y dice, por supuesto, preparo a la persona, ¿no? En la consulta, pero imagínate que te digo karma de, sí, de que abandonaste a tus hijos en una vida pasada. Ponte, ¿eh? Tú te puedes llevar un shock en el cuerpo mental. O sea, tú procesar esa información a ti te cuesta mucho. Pero no es igual que yo te lo diga, que vengas a un registro conmigo y tú abras el registro. Ahí sí que te pegas una zampada a llorar, ¿sí? Porque una es una información mental, entra en el cuerpo mental con la astrología, y la otra en el cuerpo emocional, igual que una constelación familiar. Entra en el cuerpo emocional. Entonces, este libro no es para leer de zampada, es imposible. Este libro es para ir leyendo un capítulo e ir asimilando. Cuando te apetezca otro capítulo, ir asimilando. Sobre todo, sobre todo, si tenéis varios aspectos. Porque remueve y remueve hasta el cimiento, porque la historia justamente no solo fue la motivación mía para escribir, porque si no, no lo hubiera hecho, me aburre soberanamente hacer un libro de astrología, pero al escribir las historias le dio lo que me daban a mí, lo que veía yo en los registros contado a través de una historia. Entonces empieza por una historia del problema del presente, que la voy a leer os voy a leer una en primicia. Luego veis que el personaje hace un salto con diferentes técnicas en función de en qué planeta. En uno lo hace a través de una regresión, en otro lo hace a través de una hipnosis, en otro llega a través de un sueño, a tener la información. Según el capítulo puede llegar de diferentes formas. Y saltamos a una vida pasada. Y ahí en ese relato, la persona primero tiene el problema en el momento actual, pero salta a una vida pasada, ve el patrón, lo reconoce y luego llega la transmutación. Y todo eso lo cuento en un relato, cómo llega la transmutación. Y después va la parte astrológica.
Entonces ya me pongo un poco más técnica y digo, la cuadratura puede dar esto, la oposición esto, el otro lo otro. Y, sí, y luego ya viene la parte de mi método. En vidas pasadas tuviste vidas de esto, 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 hiciste esto, 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 esto y esto. En esta se manifiesta así, así, así. Si no lo hubieras entendido en el relato. Porque el relato ya lo tienes que entender cuál es el patrón. ¿Sí? Y probablemente ya te toque la fibra ahí de la fibra sensible, pero es bueno porque no se puede desbloquear algo, un nudo kármico si no hay una sanación Claro, emocional. tal cual. Se Qué, puede. qué genialidad esto de encontrar a través del relato, porque yo al principio pensé, esto es un manual que se lo voy a regalar a todos mis amigos astrólogos. Es el manual de Saturno, es un sí o sí para todos. Y después dije, más allá de ser astrólogo, de tener ¿no? De ser expertos en esto, el comprender a Saturno, que nos da tanto miedo con esa estructura, ¿no? que tiene, y lo traes a través de un relato. Me Os lo voy a encantó. leer porque una Sí, imagen vale más que mil dale, palabras y lo vamos. vais a ver. Y luego finalizo ya, después de hacer todo el recorrido en vidas pasadas, hiciste esto, 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 esto. Hay diferentes formas, no, no solo es una. Y en esta se manifiesta así, así, tu marido te abandona, tu hijo se separa de ti, el otro también, el otro también, el otro también. En grosso modo, hay más cosas de Saturno. Bien, luego voy a la sanación. Porque si no, esto es como cuando te dan noticias los canales políticos que te dicen lo mal que va el mundo, pero nunca te dan solución, ¿sí? Te quedas con el plexo solar cerrado y no te dieron ninguna solución. Todos los días es, ay, qué mal estamos, ay, qué mal estamos fatal, vamos a ir a peor, vamos a ir a peor, pero nunca te aportan una solución. Pues yo tengo más de 3 capítulos en los que paso por paso te hago como el camino del héroe, pero en 6 etapas, en el que tomas conciencia del proceso y vas transmutándolo hasta el final. Trabajo con afirmaciones, como Luis Hay. Trabajo con el tipo de terapias y que tienes que trabajar con cada aspecto. Y voy trabajando cada uno con el proceso que tienes que sanar. Y ese es cierro el método completo, que ya se ve en la historia, no te quedas llorando a moco tendido en la historia porque hago la transmutación, ¿sí? No pensé, ay, qué libro más triste. No, es triste la historia, sí, pero vais a ver la transmutación de los personajes. Y además me permite meter vidas pasadas. A veces tengo cambio de sexo para el personaje o el padre luego pasa a ser el hijo. Las historias me permiten ir metiendo conceptos que he visto en registros acásicos también así de manera sutil. Lo que no he querido hacer, pero de manera consciente, es pasar un hombre a mujer porque sé que eso es más difícil. Es el único patrón que no he hecho el salto de, que sabéis que vamos cambiando de sexo generalmente. Eso no lo he hecho, pero cambiar de roles y cambiar de sexo para una mujer, que creo que es la historia que voy a contar hoy, sí me he permitido hacerlo. Pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces, no sé si tenéis una pregunta y si no, ya voy directamente al relato. Vamos porque estamos curiosas. Aquí tengo que poner el telescopio del libro, porque me di cuenta que me lo hicieron con una letra un poco chiquitina para mi gusto. Tenía que haber dicho ponerme una letra para no tener que poner gafas. Bueno, Yorkshire 2025. Eleanor Grant tenía 32 años y un rostro de belleza austera, como esas catedrales que no necesitan adornos para imponer su presencia. Sus ojos de un gris acerado, fríos en apariencia, pero con una profundidad que no se ofrecía fácilmente. Su cabello recogido, siempre en un moño apretado, parecía una declaración de principios: control, contención, estructura. Se movía con la elegancia firme de quien ha vivido demasiado tiempo sin que nadie la sostenga. Su forma de hablar era clara, pausada, como si cada palabra pasara por un filtro antes de ver la luz. Y sin embargo, en ciertos momentos, cuando se quedaba sola en el archivo o se detenía ante los castaños en flor, había algo en su expresión que delataba una ternura olvidada, enterrada bajo las capas de hielo. Había crecido entre pasillos fríos donde el amor era una palabra muda,
Su padre, George Shear, había sido coronel del ejército británico, un hombre imponente, de mandíbula cuadrada y mirada que parecía medir el mundo. Su olor a cuero, lavanda y madera encerada permanecía aún en los objetos que dejó atrás. La silla del despacho, su abrigo de lana, en los objetos, perdón, un par de botas militares alineadas bajo la cama. George no alzaba la voz, pero su sola presencia bastaba para imponer orden. Nunca la abrazó, nunca le dijo que estaba orgulloso, nunca fue cruel, simplemente era de granito. Que lo pongo en inglés, no hay lugar para la debilidad, Eleanor, pero tampoco para los sueños. Ella tenía 12 años cuando lo vio marcharse con una maleta marrón sin mirar atrás. Su madre gritó, ella no. Eleanor solo sintió que algo se le partía dentro, y en ese hueco recién abierto decidió plantar la semilla de la independencia. Años después se licenció en psicología y se alejó de Londres para aceptar un puesto en el centro de acogida St. Hedvig, una casa antigua de piedra clara rodeada de bosque. Le gustaba el silencio del lugar, las estaciones que cambiaban sin pedir permiso, los niños que la miraban con ojos de animal herido. Había hecho de su profesión una forma de redención. Dedicaba su vida a conectar los fragmentos ajenos, pero no dejaba que nadie tocara los suyos. Las relaciones amorosas fueron breves, hombres cordiales, cultos, lejanos, como su padre. Uno era arquitecto, otro historiador, otro profesor de matemáticas, todos con la misma frase de despedida. Eres demasiado profunda, demasiado callada. Ella sonreía como si no doliera y regresaba a sus rutinas. Té negro, cuadernos de evaluación, libros sin marcar, hasta que llegó Jack. Tenía 7 años, pero sus ojos hablaban de otra edad. Eran oscuros, densos como madera chamuscada. No era un niño triste ni violento, era un niño vacío. Uno de esos casos que llegaban sin historia, solo un nombre, una edad y una carpeta médica. Había sido abandonado 3 veces, la última por una pareja que había iniciado los trámites de adopción y luego desapareció sin explicación. Jack no lloraba, no preguntaba, no miraba, se sentaba en el suelo y dibujaba árboles. Árboles sin hojas, siempre los mismos. Eleanor no intentó forzar nada. Le hablaba con suavidad. Le dejaba manzanas sobre la mesa, cuentos sin moraleja. Le dejaba espacio. Durante semanas el niño no respondió, hasta que una tarde, al salir del despacho, lo vio parado junto al límite del bosque. Llevaba la chaqueta abierta y las manos metidas en los bolsillos, la barbilla alzada como si esperara que el viento dijera algo. ¿Por qué estás aquí solo?, preguntó ella, deteniéndose a unos metros. Jack no giró el rostro. Porque los árboles no se van, los árboles se quedan. Eleanor sintió que el mundo se detenía. Aquella frase no venía de un niño, venía de otra memoria, de otro tiempo. Esa noche no pudo dormir. Algo dentro de ella vibraba, como una campana enterrada resonando sin previo aviso. Se acostó sin cenar y al cerrar los ojos soñó. El sueño de hierro, Inglaterra, invierno 1227. La escena se abrió con un galope sobre tierra húmeda. El barro salpicaba los estribos. El cielo era una plancha de plomo sin misericordia. Sir Godric de Wessex cabalgaba con el cuerpo encajado en una armadura que parecía prolongación de su voluntad. Medía más de 6 pies y tenía los hombros anchos, rectos como vigas. Su rostro de mandíbula firme y cejas sombrías conservaba el gesto de quien ha aprendido a no dudar nunca. Tenía ojos grises sin brillo, como si la luz se le hubiera apagado por dentro hacía demasiado tiempo. Cicatrices pequeñas le recorrían el cuello y los nudillos, y su voz era baja, grave, precisa como el filo de una daga. No hablaba mucho. Godric había sido forjado en la disciplina, hijo de un noble menor, educado entre castillos ventosos y silencios impuestos.
Se convirtió en escudero a los 9, soldado a los 13 y caballero antes de cumplir 20. Su vida fue una sucesión de conquistas, entrenamientos y pactos con la muerte. Nunca tuvo tiempo para el amor, ni espacio para la ternura. Creía en el honor, en la lealtad, en las espadas bien templadas. Creía sobre todo en el deber. La emoción era para él una grieta por donde el enemigo podía colarse. Vivía en una torre gris en los bordes del condado de Wiltshire, pero viajaba constantemente en campañas por el sur. Su casa era una mezcla de piedra áspera, antorchas y escudos heráldicos. No guardaba retratos ni cartas, solo mapas y armas. La única excepción era Edmund, un hijo nacido de una unión breve con una campesina viuda en una aldea del Valle Bajo. La madre murió en el parto. Godric, movido por una mezcla de deber y culpa, dejó al niño al cuidado de una nodriza en la aldea de Alderbrook, un pequeño asentamiento entre el río Avon y los montes brumosos. Cabañas de madera, chimeneas humeantes, animales sueltos. La vida allí transcurría al margen de los conflictos de reyes, y sin embargo, la guerra se acercaba. Godri visitaba al niño una vez al año. Le llevaba un muñeco de madera o un medallón. Nunca se quedaba más de una noche. Y la escena del sueño le mostró llegando al trote, la armadura chirriando, el estandarte con su escudo, una media luna negra sobre el campo rojo, ondeando al viento. El aire olía a humo, Alberdruck ardía, casas incendiadas, gritos, y en medio del caos, en la entrada de una cabaña, aún en pie, un niño lo miraba con los ojos desorbitados. Padre, prométeme que volverás. Tenía el rostro tignado de ceniza, el cabello desordenado, los puños cerrados. Era un niño de 7 años, pequeño, pero de pie, esperando una palabra que lo anclara al mundo. Godric lo miró desde la altura del caballo. La visera del yelmo apenas dejaba ver su expresión. Un hombre no hace promesas de niños. Y se marchó. Creyó que lo hacía para protegerlo, para no mentirle, para no encadenarle. Edmund fue evacuado días después por monjes benedictinos hacia un monasterio. Iba sin madre, sin padre y sin dirección. Desarrolló fiebre al tercer día del viaje. En el convento apenas comía, no hablaba, solo abrazaba contra el pecho un muñeco de madera con escudo. Por las noches decía, Padre, como si fuera un conjuro, una brújula, una esperanza. La fiebre subió, las pupilas se nublaron, perdió la capacidad de mantenerse despierto y al sexto día murió. Tenía el pecho hundido como si le faltara algo dentro, algo más allá de la medicina. Godric no supo nada. Estaba en campaña en los valles del norte cerca de York, en una revuelta campesina que se había tornado insurrecta. Luchaba al frente de 20 hombres, defendiendo una tierra sitiada. Era un día gris, como todos. La batalla fue brutal. En un descuido le atravesaron el costado con una lanza, cayó del caballo, el barro le lamía la mejilla y aún podía respirar. Escuchaba gritos, cascos, hierro, y sin embargo su mente no acudió a Edmund. No lo buscó, no lo recordó, solo pensó en su espada. Si alguien la recuperaría, si su nombre sería recordado. Cuando exhaló el último aliento, no hubo nadie cerca. Nadie para susurrar su nombre, nadie que supiera que faltaba. Pero ahora, siglos después, Eleanor lo recordaba. Y fue justo entonces cuando en el sueño de sangre empapada la tierra, cuando los ojos de Godric se apagaban sin remordimiento, que una imagen surgió con claridad total. El rostro del niño que murió era el mismo rostro que ahora miraba en el presente, el rostro de Jack, ahora Liam. Eleanor se despertó con el cuerpo helado. Y ahí paso ya, no lo voy a leer entero, a la voz del presente. ¿Sí? Eva, lo queremos leer, ese libro
me parece que va a ser un compañero para la mesa de luz, para el bolso, para tenerlo cerca. Un libro de Ujú. consulta, un libro orientativo. Muchísimas gracias. Pronto en papel. Dejamos en comentarios el contacto de Eva para todos los interesados en las cartas, en las revoluciones solares y en el libro. Ella nos acompaña en el canal con una colaboración que honramos todos los domingos con el Pulso del Cielo y te deseamos buenos augurios para el Gracias, lanzamiento de este libro tan maravilloso, tan revelador que nosotras también tendremos cerquita. Muchísimas gracias, te amamos, gracias, te honramos. Gracias, hermosa. gracias a Eva. vosotras. Gracias y a todos ustedes. Ya saben, está Saturno en el A aire. todo lo que da. Para todos, gracias. Besos. Gracias. Bendiciones para todos. Chao.